Ok, bienvenidos nuevamente. Espero que el clima no interrumpa, por favor. El día de hoy les voy a dar la clase de máquinas de corriente alterna. En las máquinas de corriente alterna, pues todo el mundo conoce lo que es una máquina, y más que todo una máquina cuya alimentación es de corriente alterna. La asignatura, pues aquí está: máquinas de corriente alterna, docente Leonard Welcher. Y obviamente esto es como un requisito para lo que es la práctica profesional 1 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con el sistema de educación a distancia. Estamos implementando este mecanismo hoy en día para adaptarse a las nuevas circunstancias, a los nuevos eventos que se han dado para este año 2020. Entonces la universidad, como pionera, nos está iniciando este proyecto, y nosotros, pues, como practicantes, como futuros profesionales, estamos en esta encrucijada, ¿verdad?, de poder aprender y adquirir nuevos conocimientos. Cabe mencionar de que ha sido de mucho provecho, ya que estas herramientas a uno le van a ayudar no solo para impartir clases, sino que para un trabajo futuro, ya que las nuevas tendencias, las nuevas economías, las nuevas fuentes de trabajo tienen y traen esta tendencia de generar nuevos enfoques virtuales, ¿verdad? Con el objetivo de poder llegar a la privacidad de cada uno de nosotros y poder adquirir un conocimiento. Ese conocimiento está ahí, ¿verdad? Nosotros antes nos tocábamos ir hasta allá a Tegucigalpa, ahora no, ahora va a ser al revés. Todo se nos está dando aquí en casa. Quédate en casa, es el consejo: quédate en casa, por favor, ¿verdad? Para todos, quédense en casa. Entonces, ¿qué es una máquina de corriente alterna? Bueno, una máquina de corriente alterna es una máquina, de la redundancia, que consume energía eléctrica y la transforma en energía mecánica. Energía mecánica rotativa. ¿Por qué rotativa? Porque cuando entra la energía eléctrica al motor, esto desencadena una serie de efectos eléctrico-mecánicos tanto en el rotor como el estator, ¿verdad?, del motor. Esto genera lo que se llama una fuerza par inducido por la corriente que entra en las bobinas del motor. Entonces, esta corriente que entra en las bobinas del motor genera la fuerza par que está extremo a extremo del estator, generando un movimiento rotatorio en el eje, provocando así ese movimiento mecánico muy importante y aprovechado por el hombre hoy en día. Se estima, dentro de lo que es el concepto de máquinas de corriente alterna, viene lo que es la importancia sobre los motores monofásicos. ¿Por qué le llamamos motores monofásicos? Bueno, porque trabajan con una fase, ¿verdad?, cuando es de 110 voltios, una fase que le decimos línea, viva y neutra. Y también motores monofásicos le decimos también a motores cuyo voltaje también está entre 220 voltios a 230 voltios, que le llamamos motores bifásicos o conexiones bifásicas. Son monofásicos porque recuerden de que la alimentación que recibimos de la energía eléctrica, lo que es la ENE, la que nos da es una alimentación bifásica, 2 fases y un neutro, no trifásico, porque los trifásicos se dan más que todo en la parte industrial y donde tenemos bancos de transformadores que generan 3 líneas trifásicas. En el caso de nosotros aquí, como vivimos en zonas residenciales, por lo general, el motor que utilizamos, como dice aquí en el enunciado, el concepto, se estima que a nivel mundial el consumo de energía en la industria por el uso de máquinas eléctricas se encuentra dentro del rango de 50 a 80% del total. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 máquinas, ¿verdad?, de 5 a 8 máquinas son monofásicas. No quiere decir de que las monofásicas son limitadas. También en la industria, a pesar de que son monofásicas,
se utilizan. ¿Por qué? Porque también hay motores monofásicos de 15 caballos, de 20 caballos y de más caballos de fuerza, no solamente los trifásicos. Entonces, hay bastante demanda. Aparte de eso, que en las zonas residenciales, ¿verdad? Se utiliza bastante motores monofásicos, sobre todo en las bombas de agua. Se utilizan bastante. En las lavadoras también. En las lavadoras, en las secadoras utilizan motores monofásicos. Siguiendo con la lectura, sin embargo, las condiciones de funcionamiento son cada vez más exigentes. Por consiguiente, es necesario desarrollar nuevas propuestas para el funcionamiento, control y protección. Hoy en día, ¿verdad? Los motores son más exigentes, se les exige más trabajo. Entonces, hay que desarrollar nuevos mecanismos de funcionamiento y de protección para los mismos. ¿Ok? Dentro de ellos tenemos dos ejemplos aquí. Tenemos un ejemplo de un motor de fase partida, lo podemos ver aquí al lado izquierdo, y un motor de espira de sombra. Los dos son motores monofásicos, pero entre ellos, este motor que está al lado derecho se utiliza por lo general en los microondas. Este que está aquí, ese eje que está aquí, va a la ventiladora. Ese motorcito gira a 3.400 revoluciones por minuto y este es el que se encarga de enfriar el magnetrón en los microondas. Este tipo de motor lleva anillos de cobre en el estator, en esta parte de aquí que estoy marcando con el puntero, aquí y aquí. Entonces, en forma, como su nombre lo dice, en forma de espira. Entonces, este anillo es el que genera la fuerza par para que empiece a generar la rotación el motor. Y el de la izquierda, un motor de fase partida, se le llama fase partida en el sentido de que comparte las fases de arranque y de trabajo, un capacitor para las dos funciones, arrancar el motor y ponerse a trabajar, que quede trabajando. Entonces la fase se comparte. Luego de esto, como todo motor, tenemos lo que es el ángulo de fase, de nuevo, como de un motor monofásico. Si ustedes se fijan aquí en el gráfico, ¿verdad? En esta parte de aquí, tenemos un diagrama de la bobina del devanado principal, esta de aquí, y de la bobina del devanado auxiliar. La bobina de trabajo principal es la bobina de trabajo, que le decimos nosotros, y esta es la de devanado principal, es la bobina de arranque. Esta bobina que está aquí, ¿verdad? Se encarga de solo arrancar, de excitar el eje del motor para que se genere la fuerza par y pueda rotar el motor. Después tenemos aquí el diagrama de tensiones y corrientes. Dentro del diagrama de tensiones y corrientes, si ustedes se fijan, este vector que está aquí, acuérdense de lo que es física, matemáticas, que todo vector tiene una magnitud y tiene una dirección. Una magnitud es un valor o un valor escalar y tiene una dirección. Lo más adecuado, lo óptimo para que un motor funcione bien y no tenga ningún problema es que tenga esa posición del voltaje, lo que es en la línea azul, es lo adecuado. Esa posición que está en la línea azul significa que el voltaje está en fase, le decimos, está en fase. Pero si usted se fija, el vector que está aquí rojo, que dice IA, significa la corriente del auxiliar. Y la que está en la parte para abajo, en esta dirección, va hacia abajo, va hacia la parte negativa, es la magnitud de corriente de lo que es la bobina principal. Aquí la principal y acá la auxiliar. Esas dos bobinas, la de la bobina de arranque y la bobina de trabajo, están desfasadas 90 grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo de fase de un motor de un motor monofásico? 90 grados. Cuando uno desarma un motor y uno mira la polaridad, cuántos polos tiene, y uno se fija ahí adentro del motor, puede verse un motor monofásico porque por lo general la bobina de trabajo y la bobina de arranque van desfasadas 90 grados de un ángulo recto. Entonces, aquí está, ¿ves? La bobina de arranque y la bobina de trabajo, la roja para abajo es la bobina principal o la bobina de trabajo, y la que va para arriba, ¿verdad? Es la bobina auxiliar o la de arranque, le decimos nosotros. Está desfasada 90 grados. Ok. Dentro de la explicación teníamos lo que es la importancia de los motores monofásicos hoy en día. Teníamos lo que es el ángulo de fase, ¿verdad? Y
tenemos lo que es la conexión eléctrica dentro de un motor de 110 voltios. Yo escogí este motor, hay variedad de motores, pero yo escogí este motor de 110 voltios de corriente alterna, un motor de 24 ranuras, 2 polos, y lo que es la Q, lo que es igual a 1, así se representa la fase, o sea, es de una fase, monofásico. Este motor tiene 8 bobinas de trabajo y tiene 4 bobinas de arranque. Si sumamos esas 8 más 4 son 12 bobinas y tiene 2 polos, al multiplicar 12 bobinas por 2 polos nos da 24 ranuras. Entonces, ahí podemos comprobar para un motor de 24 ranuras. Las ranuras es por donde van a entrar las bobinas en un motor a la hora de embobinar un motor. Después de eso, ya para finalizar, que no quiero que se me aburran, tenemos lo que es el diagrama de conexión. Este diagrama de conexión es hecho de forma casera, ¿verdad? Este Salomón que está riendo ahí, está disfrutando con su tecito de medianoche, puede disfrutar aquí esta bobina ahí hecha caseramente. Estos rollitos que ustedes miran ahí, le digo yo rollitos, son representación de las bobinas. Esta bobina, esta que está aquí, son polos. Ese polo tiene 8 bobinas. Si las contamos ahí, las vueltecitas, tenemos 8. Y esta es la bobina de trabajo. Tenemos 8. Más 8 bobinas serían 16. Más 4 que está en la parte de abajo aquí, al lado derecho, serían 20. Más las otras 4 serían las 24 bobinas que van en ese motor. Cabe mencionar que este es un motor le decimos de embobinado de una capa. De una capa porque cada bobina solo una bobina se introduce por cada ranura. No van a doble capa, ¿verdad? Como el motor que ya me está terminando el tiempo. Como el motor que dijo el compañero, ¿verdad? Un motor bifásico, por lo general van de doble capa. Ok, entonces, si ustedes se fijan en este diagrama de conexión, para el momento de poder embobinar un motor, ¿verdad? En un motor monofásico de corriente alterna, tenemos que la salida de esa bobina la representamos con la letra T1, en lo que es la bobina grande, y la bobina pequeña, que es la salida, se une con la otra bobina pequeña del otro polo. A esa bobina grande, la salida, le llamamos T4. Nos vamos a la bobina de arranque, tenemos T5, que va conectada a la bobina grande, y la salida de la bobina pequeña va conectada entre ellas, van conectadas una con la otra. Y la salida de la bobina grande le llamamos T8. En esa salida de T8 va conectado el capacitor de trabajo. No es un capacitor de arranque, es un capacitor de trabajo. Ahí, una vez que ya tenemos ya identificadas las conexiones, porque hay que identificar cada terminal con un marcador para poder indicar quién es quién. Nos vamos a lo que es las uniones, aquí al extremo derecho. En las uniones vamos a unir lo que es T1 con T5. Si ustedes se fijan, aquí está T1 con T5 y después vamos a unir T4 con T8, T4 con T8. Esa T4 y T8 van a ir conectados a la línea neutra de la ENE. Y T1 con T5 van conectados, si ustedes se fijan, a la línea 1 de fase, que sería la línea viva. De esa forma, nosotros podemos encender un motor con 110 voltios, ¿verdad? Entonces, como resumen, ¿verdad? Un motor monofásico son muy importantes hoy en día porque trabajan con corriente alterna, ¿verdad? No necesitan polaridad. Usted puede conectar donde va positivo, puede conectar negativo o viceversa porque es sinusoidal, mientras que lo que es directo, voltaje de corriente directa, tiene que saber la polaridad porque es constante en el tiempo. La electricidad no cambia, es constante, mientras que
la alterna sí es sinusoidal, entonces tiene una frecuencia de 60, aquí en Honduras, de 60 Hz por segundo. Significa que tiene una oscilación en un segundo de 60 Hz, de esta forma, positivo y negativo. Entonces, de esa manera no tenemos ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Compañeros. Aquí, vamos a ver. ¿Cómo estamos? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, que ahorita estamos aquí conectados. Muchas gracias porque si no hay ninguna pregunta ahorita, vamos a desbloquear aquí. Compañeros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta?